¿qué tal? Muy buenas, tardes, noches, depende de cuándo nos estén viendo. Bienvenidos a esta primera emisión de Los Ojos de Cronos. Esta es una producción de Horizonte Abierto y yo soy Fernando González Treviño. Me acompañan en este programa Magali Urquieta, escritora. Hola Magali, ¿cómo estás? Hola Fer, muy bien, muy contenta de volver a estar en este lugar. Muy bien. Y también nos acompaña Carlos Robledo Tostado, es coach y psicoterapeuta. ¿Cómo estás, mi queridísimo Charlie? Mi queridísimo Fer y Magali, pues es un placer otra vez estar aquí compartiendo con ustedes, así que contento y pues muy animado, muy emocionado por empezar este nuevo ciclo, Fer. Ok, muy bien. Y para los que ya nos conocen, como ustedes saben, nosotros teníamos ya un programa anteriormente que contábamos con su presencia siempre, con buenos comentarios. Gracias a que nos han seguido ustedes en nuestras redes sociales, ahorita es una comunidad ya de más de 23,000 seguidores, lo cual estamos muy agradecidos. Entonces, la idea de regresar hasta ahora era porque anteriormente, como ustedes saben y recordarán ustedes algunos de los programas anteriores, nos juntábamos en un lugar, en un estudio, grabábamos el programa, etcétera, y pues con todo esto, con toda esta situación de la pandemia, que no nada más nosotros la estamos sufriendo, sino también ustedes, ya era imposible ir a grabar, ¿no? Entonces, una parte importante de nosotros fue tratar de utilizar la tecnología y entonces estamos haciendo esta grabación, obviamente cada quien desde sus casas, y pues esperamos contar con su presencia, con sus comentarios. Pueden hacernos cualquier comentario, cualquier sugerencia a través del correo que ahorita está apareciendo en pantalla, cronos@horizonteabierto.com.mx. Estamos estrenando nombre también, Los Ojos de Cronos, en algún momento ya estaremos platicando de ello, y de hecho el día de hoy este programa va a ser justamente para hablar del tiempo, ahorita lo concretamos, y también les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram y en el canal de Horizonte Abierto de YouTube. Entonces, les agradecemos mucho su preferencia. Cualquier cosa, por favor, síganos, denos likes y mándenos sus comentarios al correo que yo les había dicho. En el transcurso del programa van a estar apareciendo tanto el correo como nuestras redes sociales. Y pues comenzamos ahora en esta nueva etapa que, bueno, no sé ustedes dos chicos, pero la verdad es que creo que a nosotros nos costó se nos hacía como una eternidad desde la última vez que grabamos y bueno, sí nos vimos después, pero desde que grabamos a mí se me hizo muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que en esta parte de la pandemia la percepción del tiempo ha sido un elemento crucial, por lo menos yo como médico y terapeuta he visto que la gente se está cuestionando mucho, ¿no? El paso del tiempo. De hecho, creo que hasta ahí había comentarios de 2020 no cuenta, no voy a cumplir años, no lo pongo en mi currículum porque no viví, hay quienes vivieron mucho, en fin. ¿Y ustedes cómo sintieron este paso o qué opinan de esta parte de la percepción del tiempo? A ver, amiga, mi queridísima Magali, cuéntanos. Pues a mí en realidad el paso del tiempo en esta pandemia ha sido un poco extremo, porque por un lado, de pronto también uno aprende medio a reestructurarse. Digo, yo en realidad estaba muy acostumbrada a trabajar en la casa. Mi trabajo como escritora mucho es de aislamiento también, pero no es lo mismo el aislamiento que me puedo salir por un café a que me tengo que quedar todo el día en la casa. Y entonces volver a reestructurar los tiempos de levantarte a cierta hora para hacer ejercicio y tener como tú mismo tus propios horarios para poder hacerlo más óptimo el día. Pero también por otro lado, hice cosas que antes no hacía y que te puedes dar el lujo,
de, por ejemplo, echarte una siesta, ¿no? Antes era así como impensable para mí, todo el día estaba corriendo y había que ir a una junta y comer rápido. Y una de las cosas que la verdad aprendí a disfrutar mucho también en la pandemia era que de repente comía y decía, pues tengo tiempo para dormirme 15 minutos, me despierto y sigo trabajando. Y al principio me sentía culpable. Y después dije, ¿cómo estamos todos tan acostumbrados a que el tiempo siempre nos está correteando, nos está comiendo, todo es apresurado y de pronto esta pausa, que tiene sus pros y sus contras, también te deja hacer esto, dormirte en la tarde, tomarte un café con calma, porque pues te rinde el día, estás todo el día encerrado, o al menos al principio, los primeros 3 meses era absoluto encierro, y también el tiempo jugaba en contra cuando yo de repente decía, es que apenas es martes y yo siento que ya llevo 2 meses vividos en encierro. Entonces, creo que el tiempo en este momento es como, puede jugar a favor o en contra dependiendo de cómo te la lleves con él, Sí, ¿no? sí es cierto. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querísima Magali. Creo que a mí también me vino, a ver, ahora sí que vamos a ir como ordenando esto y vamos a ir poniéndolo, pero en un principio, ahora sí que la novedad, hablando entre terapeutas, la novedad, para muchos esta novedad que fue, quédense en sus casas y nadie salga, ¿no? Porque fue una novedad. Justo sucedió, hubo dos grupos, ¿no? A los que le vino de maravilla, que yo, ya lo hemos hablado, fue, como tú dices, Magali, ¿no? Riquísimo. Yo me dedico a dar cursos, entonces imagínense, aunque fue mucho trabajo hacer todos los contenidos ahora en forma digital, pues ya no tenía que salir corriendo exactamente al Uber, ¿no? Porque además los cursos pues son, yo estoy acá en el sur y comúnmente son en Santa Fe o son en el Estado de México, entonces imagínense todo eso, llegar, ¿no? Súper estresado, poner la sala, y entonces poner el cañón o el proyector y, híjole, el proyector no funciona, no puede ser. Entonces, todo ese estrés, de repente dijeron, ya no lo tienes, ya te quedas aquí en tu casita. Los cursos van a ser por Zoom, justo, ¿no? Como estamos ahora. Entonces se volvió riquísimo, se volvió delicioso, o sea, fue, wow, yo quiero de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí, terminábamos los cursos y era, no, olvídate de recoger material, ¿no? Y ahora búscate un Uber para tu regreso, ¿no? Porque además a veces eran 6, 7, 8 de la noche y bueno, ya saben cómo es esta ciudad caótica. Entonces eso fue delicioso, a mí me pareció, de verdad fue una bendición. Ahora, es hacia donde nos vamos a ir, no sé si ustedes, y voy empezando a adelantar un poquito. ¿Qué está pasando hoy en día? No, hoy en día. Y yo, a ver ustedes qué opinan, yo lo divido en dos. Una, sigo gozando mucho porque estemos aquí, no lo voy a decir de otra manera, lo sigo gozando en el tema de trabajo, ¿no? Como decía mi carnala, Magali, el hasta tomarte un respiro para dormir o un cafecito y nada más sentarte a tomarte tu cafecito sin que hagas absolutamente nada, eso es maravilloso. Pero es ahí donde dejo la pregunta abierta, ¿no? ¿Qué tanto el tiempo hoy, yo, por ejemplo, que soy un amante de estar en la casa y demás, hoy sí estoy un poquito cansado. No. A estas alturas ya me siento cansado. Claro. Me siento cansado justo a lo mejor, pues esto del encierro y del tiempo. O sea, porque hoy sí quisiera como, pues muchas cosas, entre ellas, no sé, muero, platicamos hace poquito, muero por una ida al cine, muero por un viaje, no sabes, muero por un concierto, de verdad muero por un concierto. Entonces, esto, aparte del encierro, justo es la pregunta, ¿y cuánto tiempo nos falta? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque ya ahorita a estas alturas, pues la verdad es que lo que nos dicen todos es que la pseudo normalidad va a ser, pues no se va a ir, sino hasta dentro de, pues unos dicen 2022, otros finales del 2021, entonces no sé, la verdad es que no sé. ¿Cómo ven? Yo la verdad ahí ya me volví un poco irresponsable de no pensar en el tiempo, ¿saben? Porque como dices tú, algunos dicen 2021, otros 2022, yo prefiero ya no pensar en tiempo y tal cual,
un día a la vez, como los alcohólicos, solo por hoy, porque no, o sea, es complicadísimo engañar a tu mente y decirle, faltan 6 meses, y no son 6 meses, ¿no? Entonces yo prefiero solo por hoy, un día a la vez, y ya, porque el tiempo ahorita también se está volviendo elástico. Sí, pero justo es la trampa, que está bien difícil vivir un día a la vez, o sea, un solo por hoy, para mucha gente y miren que nosotros estamos un poquito más, pues, digo, entrenadones en esto, y que ¿a poco no es difícil? ¿No? ¿No les pasa? Muy difícil. Pero también es como un reentrenamiento, como una reeducación, sí, ¿no? Correcto, exacto. Es como una reeducación. Ay, perdón, Fer, vas tú. No, es que, ¿saben qué? Es que estaba yo escuchando ahorita a Charlie, y una cosa que me llamaba muy mucho la atención es que todo el mundo se fue como muy contento al encierro, al inicio de todo esto, porque iban a ser 2 semanas, iban a ser 3 semanas. Exacto. ¿No? Entonces era así de, sí, perfecto, o sea, también necesito descansar de la rutina y todo esto, y era como maravilloso, pero cuando comenzó a caer esta conciencia, creo que en todos, de, a ver, ya pasaron 2 semanas, ya pasaron 3 semanas, y esto, muy lejos de componerse, va a más y a más y a más. Yo veía en las redes sociales, que saben que me encanta criticarlas, entonces era como ponían, ¿no? En estos TikToks y todo esto que hay ahora nuevo en las redes sociales, en día 1 de la cuarentena, día 2, día 3, al día 5, o sea, ya estaban así como desesperados de necesito aire, necesito salir, ¿no? Sí. Y entonces, y estaba como muy fuerte la conciencia de la prohibición de que no podía salir, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y digo, algo digo, yo obviamente al principio de la pandemia lo comencé a vivir desde un terror terrible en cuanto al tiempo, porque, digo, pues como decía Charlie, ¿no? O sea, muchos de nuestros proyectos y de las cosas que trabajamos, nosotros las trabajamos con personas de manera presencial. Claro. Eran grupos de 200 personas, reuniones de trabajo, pues con más de 20 personas, y que pues eso también implicaba para nosotros un recurso económico, y que de repente es hasta nueva orden. Entonces decíamos, uh-huh, bueno, todo este contexto, o sea, se comenzaba a pasar día con día de una manera lenta, agónica, de en qué momento se acaba esto para que nosotros podamos retomarlo. Que digo, dicho sea de paso, hubo proyectos que nosotros no pudimos retomar, que ya no pudimos retomar. Uh-huh, uh-huh. Sí, y que pues la noticia fatalista era, y ya no lo vas a retomar, ¿no? Entonces, sí era, o sea, yo sí lo viví así al principio con terror, ¿no? El saberlo. No me impacta tanto estar aislado, porque además ustedes saben que yo soy bastante aislado. Entonces, sí puedo convivir, puedo socializar muy bien y todo esto, pero sí era como estar esperando tiempo, porque también del tiempo y de los ingresos dependía mucha gente, ¿no? Entonces, sí, para mí fue como fatal. Y pues en los pacientes también, ¿no? O sea, de alguna manera ver en qué uh-huh momento regreso otra vez a la actividad, ¿no? La actividad uh-huh que anteriormente todo mundo detestaba, de no quiero el tráfico, no quiero, y ahora hasta hay bromas, ¿no? De nomás que acabe esto, si me invitan a una reunión de Tupperware, yo voy. Sí, la que sea de macramé, de lo que sea, ¿no? No importa, o sea, como dicen, si tocan los testigos de Jehová, les abro. Ya no importa. Bueno, sí, claro, con tal de que hablemos. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, ya saben, todas estas partes que antes propiciábamos que fuera este aislamiento, y ahorita el tiempo ha hecho que cambiemos de alguna manera la forma de ver la vida y la forma de socializar. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, no, yo creo que justamente el tiempo nos ha replanteado y reestructurado desde la rutina hasta también pensamientos, o sea, porque como decían, no es lo mismo esas 3 semanas apenas te estás acomodando, estás medio entendiendo qué haces en tu casa,
pero cuando eso se convierte en 3 meses y luego se duplica y luego se triplica, tienes mucho tiempo. Platicaba un día con un amigo y me decía, es que ya llegó un momento en el que yo limpié mi casa de cabo a rabo y ya no tenía nada más que hacer. Entonces tienes tiempo para pensar en muchas cosas que no habías arreglado en ti mismo, en replantearte si estás en el camino correcto o no, replantearte si tienes una buena relación con tus amigos y con la familia, viendo el entorno y como la crisis que hay en todos lados. Entonces, creo que también tener tiempo, demasiado tiempo, como les decía, a muchos, y como decía mi carnalito, ¿no? A muchos les jugó para mal porque empezaron los demonios a salir. Salieron los de todos, yo creo, los de todos. Pero hay unos que se quedan más tiempo, entonces también ese es un equilibrio importante de autoconocimiento para saber que el tiempo, que va a ser bastante largo, pues aprovecharlo lo mejor posible y tratar de autorregularte y autoconocerte y autoeducarte. Sí, es cierto. Fíjense que... perdón, Fer. No te escucho, Charlie. Es que justo me acordé, y entrándole ya al tema, ¿no? Que dijimos que a lo mejor algunas películas o algo que haga referencia. La semana pasada vi una película que a mí se me hace una joya. No es como de las películas, creo que es como película no entendida, y que se llama El Día de la Marmota. ¡Ay! De ese iba a hablar yo, me robaste la idea. No me digas, Vicky. Sí. La platicamos, carnal, la platicamos. ¿Tú la has visto, Fer? Sí, claro, por supuesto. De hecho, era el as bajo la manga que tenía para este programa. No, bueno, pues entonces, pero fíjense, y yo la vi la semana pasada, y bueno, cada quien tiene su punto de vista. ¿A ustedes qué? Y como yo la vi, ustedes digan, primero, Canala, ¿qué es lo que más te impacta de esa película? Son muchas cosas, pero principalmente que es un bucle en el tiempo y que estamos ahorita viviendo un bucle en el tiempo. O sea, también esta onda de la rutina que todos los días se repite. En una pandemia, si no te la sabes llevar bien, la rutina se repite. Te levantas, te vas por un café, ¿no? Pero la película además me parece increíble porque lo que estábamos hablando, repetirse el mismo día, pero con diferentes ajustes para que de alguna manera la realidad cambie un poco dependiendo de tus decisiones. Correcto. También habla del crecimiento del personaje principal, que al principio es un verdadero taradazo, ¿no? Inconforme con la vida, inconforme con su trabajo, le apesta lo que tiene que hacer, que es cubrir una nota de cuándo sale la marmota para decir cuándo se acaba el invierno. Exacto. Y es como un evento pedorro, ¿no? En un pueblo lejano. Sí, horrible. Y conforme van pasando los días, al principio odia estar ahí. Y Exacto. Conforme van pasando los días, se tiene que ir adaptando y tiene que ir queriendo ese lugar, y creo que es un poco una similitud de lo que nos está sucediendo. Exacto, Carnala. ¿Y tú, Fer? Fíjate que yo vi esta película hace muchos años, y algo que me llamaba la atención es lo angustiante de saber en qué momento tengo que hacer el ajuste preciso para poder dar el brinco. Porque aparte de todo, digo, vamos, nosotros como seres humanos todos los días tratamos de hacer lo mejor para poder dar el brinco al siguiente, ¿no? Pero acá dependía su vida de ello. Sí. El hacer el ajuste específico como para saber de que podía brincar eso, ¿no? Es que creo que eso es lo interesante de la película. Él tiene que descubrir que tiene que hacer un ajuste. Entonces, lo interesante de la película, y que creo que tiene que ver con esto que estamos viendo, y que quizá pueda sonar a clichés, si ustedes se acuerdan, todos los ajustes los hacía afuera. Entonces, era afuera todo el asunto. Entonces aprendió a tocar piano, ¿se acuerdan? Y entonces, bueno, se volvió hasta... luego se quiso suicidar. ¿Se quiere suicidar? No, varias veces. Y despierta otra vez. O sea, todos los ajustes estaban fuera de él. Hasta que le cae, o bueno, es algo interesantísimo, y no vamos a hacer spoiler, porque si no, pero algo sucede que tiene que ver con el amor, no, otra vez el concepto del amor, que dice, no es afuera, es adentro el asunto. O sea, si yo hago el ajuste hacia adentro, entonces quién sabe qué pasa. Y otra cosa, que él se rinde. Este famoso surrender, así de, ya no, ya hice de todo, ya. Y entonces esta combinación del amor con esta rendición
sucede algo para los que no han visto la película y que sí se las recomendamos, que de verdad es una maravilla que la vean porque creo que eso, cuando hace ese ajuste hacia adentro y lo combina con el amor, bueno, pues se van a dar cuenta qué pasa en la película, que además el final a mí me parece fantástico. Y el actor principal es Bill Murray, que es uno de los comediantes más brillantes de Estados Unidos. Pero lo interesante hablando del tiempo es cómo de alguna manera también en este momento de pandemia vivimos en un bucle, o sea, se repite Correcto. las mismas situaciones, se repite la misma noticia de seguimos mal, el mundo sigue mal, o sea, es como si no avanzáramos, ¿no? Aunque supuestamente ya hay una vacuna y aunque supuestamente ya hay como una mejoría, el loop sigue. De todas maneras seguimos encerrados, de todas maneras seguimos en esta misma dinámica que es como si estuviéramos todo el tiempo metidos en una trampa en la que no podemos salir. Entonces es como despiértenme, por favor. Carnala, lo dices con tanta, perdón, Fer, rápido, es que hoy yo hasta ya me sé cuándo pasa el camión de la basura. ¿Ves? ¿Ves? Yo antes no sabía eso, yo no me enteraba de cuándo fregados, y yo ya sé que son los miércoles, ¿no? Y los viernes. Porque estoy aquí, exacto. Oye, y ya casi haces 5, 4, 3, 2, 2. Sí, claro, no, por supuesto. Sí, pero, bueno, es que aparte creo que el estar justamente en un bucle, de alguna manera nos está regresando al pasado. De hecho, ahorita quiero comentar algo que le había comentado justamente a Carlos el otro día que hablamos por teléfono y que le decía que cuando yo era, de verdad era muy, muy niño, y entonces mi papá dijo, los quiero llevar a un lugar en donde la verdad es que creo que vale mucho la pena que lo vean porque es una experiencia que ya va a desaparecer. Y nos llevó a un autocinema. ¡Oh, wow! Que era el autocinema de Santa Mónica. Digo, para los que no estaban viendo en otras partes, aquí en el Distrito Federal hacia el norte, que de hecho ya es Estado de México, ya. Había un lugar que se llama Santa Mónica y había un autocinema, y entonces llegabas y estacionabas tu carro al lado de una bocina, pero ese autocinema tenía toda la vida. Las bocinas ya no funcionaban, o sea, nada más oías un ruido así de veías la pantalla a lo lejos. Digo, nosotros como niños, pues ya sabes, nos dormimos atrás, o sea, fue así genial. Y terminó por desaparecer. Después fue un tianguis de autos. Okay. Ya pues, desapareció y pensar que ahora con la sana distancia sería como la opción, ¿no? Pues ya están volviendo los autocinemas. Exacto, es que, bueno, ayer yo estoy del luto, porque una de las noticias tristes fue que ya anunciaron Cinépolis y Cinemex que prácticamente van a cerrar operaciones. ¿En serio? Pero van a cerrar operaciones hasta que... Y se van a quedar con salas muy específicas, esperando muy chiquitas, van a apostarle a otras plataformas. Una de sus ideas es buscar terrenos para posibles autocinemas. Y muy interesante lo que dice Fer, porque el pasado, que en algún momento pensamos que no iba a regresar, ahora resulta que ¿no? Es otra vez un círculo, esta experiencia bucle, que todos vivimos en un autocinema y que eran fascinantes y que de pronto se acabaron, ahora vuelven y ahora resulta que son una alternativa no solo para la seguridad, ¿no? Sino principalmente para la seguridad, pero también el hecho de vivir una experiencia, de ver una película dentro de tu coche y la bocina al lado, como dice Fer, es otra perspectiva. Sí, no, hombre, sí. Es claro. Donde te regresas al pasado y cuando uno ve estas, no sé, pues sí, o sea, estas formas de que antes la modernidad era irte a una sala VIP, ¿no? Poder estar recostado, ¿no? Veía también como un documental de los antiguos cines, que eran verdaderos palacios. Sí, antes era todo además ibas de traje, tenías que ir de traje y todo, sí, claro. Incluso había acomodadores en los cines que te llevaban. Había acomodadores. Y todo, entonces, y de repente es como, esto se acabó, finalmente al terminarse, de alguna manera regresa
otra parte que nosotros ya habíamos olvidado que también podría ser una opción. De alguna manera es como regresar al pasado, Ajá, ajá. Correcto. Sí, sí, ¿no? sí, sí, es Entonces cierto. es, Sí. qué barbaridad. También, Pues sí, es como, esto está cañón, ¿eh? Esto que acabamos de hacer este descubrimiento, es como otra vez se conecta todo al inicio, ¿no? ajá, Todo es el inicio. Entonces, en cuántas películas, en cuántos no libros, ¿no? Hablan de esto, de que justo lo que sucede en cualquier historia, comúnmente empieza con el final o al revés, ¿no? O sea, es como este juego, ¿no? De qué es el final, cuál fue el final o cuál es el principio, ¿no? Entonces, hoy Ahora, estamos atorados así. Uh-huh. ahora que dices eso, por ejemplo, otra película que me viene a la mente que juega con el tiempo presente, pasado, futuro, Uh-huh. además de los clásicos de Charles Dickens, que ahorita los platicamos, la Claro, película de Amores Perros. Amores Perros es lo claro. que tú dices, Uh-huh. ¿no? Es lo que tú Sí, dices, es este orden diferente en las historias que te cuentan el final al principio y sí, vas para atrás. Lo que dice sí. Fer, ¿no? Regresas al pasado y entonces también de pronto es como interesante saber a partir de un evento, también Uh-huh. creo que el encierro nos llevó a eso, ¿no? A partir de este evento fue recapitular nuestro pasado y qué nos llevó a esta situación como humanidad y también como personas, ¿no? Esta pregunta de cómo llegamos aquí, creo que Sí. es la más recurrente en esta época. ¿En qué momento, no? Y entonces volteamos para atrás y Uh-huh. viene esta melancolía y viene esta añoranza de cuando íbamos al cine, Sí. cuando podíamos salir a comer, cuando podíamos. Y entonces nos está como, es como un cuento de Charles Dickens, estamos viendo nuestro pasado, tratando de vivir un presente y un futuro que no tenemos idea para dónde va. Inciertísimo, exacto. claro. Oigan, bueno, hay una parte, en Netflix hay una serie que se llama Dark, No, hombre, qué bárbaro, sí. por ejemplo, todos estos cambios de tiempos, o sea, digo, hay gente que la ha amado esta serie, o sea, que ha sido muy reconocida, hay gente que la ha odiado porque dicen, Sí. a ver, no lo entiendo y no sé cuándo están en el futuro y en el pasado, pero luego Uh-huh. el del futuro regresó al presente y se encontró con el futuro que había estado en el pasado, pero que ahorita está presente. Sí, Entonces, no, es una locura, es una locura. Sí, o sí, sea, sí. sí es complicado de alguna manera irle entendiendo. Sí es una serie, a mi criterio, inteligente, pero compleja, Muy Muy compleja. compleja. ¿no? Pero además de todo, cómo era vigente en el pasado, lo que iba a ser en el futuro, y en el futuro era vigente lo que ya había sido en el pasado. Y la Sí. pregunta recurrente que dice es, ¿y cómo llegué aquí? Uh-huh. Tenían que ir siguiendo el hilo conector de ver Uh-huh. en qué momento había habido un cruce. Uh-huh. Entonces, a mí se me hace eso muy, muy interesante. No, loquísimo. Y sabes qué, Fer, que es un poco también lo que sucede. Si mentalmente nos podemos a pensar, quizá Dark es como una metáfora de lo que nos pasa a veces también en nuestra mente. Para los que no han visto Dark, tampoco los vamos a hacer spoiler, pero bueno, básicamente la premisa es, se puede viajar en el tiempo y de repente se hace un relajo. O sea, hay una serie de acontecimientos que empiezan a enturbiar todo esto. Y que bueno, el eslogan de la serie es todo termina en el principio, o sea, que todo termina en el principio. Entonces, Uh-huh. hay un momento en la serie en donde entre más se quiere resolver el asunto del tiempo, peor se pone. O sea, por eso te digo, no vamos además de que no lo voy a hacer spoiler, en primera porque ni podría, porque de verdad está tan compleja que ni podría, ¿no? No O la sea, de puedes verdad, contar. no la puedo contar, exacto. Pero justo mentalmente también esto sucede. Cuando queremos entrar, ¿cuántos bucles no mentales tenemos? ¿Sí o no? Y nos quedamos en eso. Y luego quieres resolver ese bucle, y entonces por resolver este bucle ya abriste otro, ¿no? Y entonces se te viene otra idea y otro pensamiento, entonces ya tienes otro, y entonces empieza esta maraña, ¿no? De que también en la mente existe otro tipo de tiempo. ¿Están de acuerdo? Claro. Sí, Sí, exacto, sí, exactamente. Y cómo la es que mente. uno tiene que aprender a resolver eso para brincar, ¿no? Porque también como que van siendo procesos de conciencia.
Exacto. Creo que la conciencia del tiempo es como terrible, inexorable, Sí, sí. ¿no? Es de los conceptos que pueden volver loco a cualquiera. O sea, esa es una realidad. Sí, El, claro. O el, sea, el tiempo es les un quiero hacer una misterio. pregunta, pero ¿ustedes se sienten de la edad que tienen? No, A ver, déjame pensar. Qué buena pregunta. yo no. Yo tengo Cre- cre- 45 y mentales de verdad creo que tengo 8. No he contado los 8. por eso dije, déjame pensar la pregunta. Si es por ahí, no, yo tampoco. No, Físicamente no sé, pero bueno, digo, mi carnala, claro que ni física ni mentalmente está en su edad, pero Sí, no, pero sí, claro, mentalmente, pero tienes razón. no sé si han visto en redes sociales, lo que pasa es que creo que ustedes ya se retiraron de ellas y creo que de alguna manera hacen Un bien. poco ya, sí. Pero me llamaba mucho la atención que decían, detesto Facebook porque aparecen muchos señores viejitos que dicen que fueron mis compañeros. Entonces, ¿Eso entonces dice? me muero de la risa porque dice uno, sí es cierto, o sea, ve uno el paso inexorable del tiempo y uno sigue sintiendo en la rutina, no podemos ver el paso del tiempo, que creo que de alguna manera fue lo que nos llegó a suceder. O sea, comenzamos a tener conciencia del paso del tiempo. Sí, correcto. Sí, pues por eso esa famosa frase, ¿no? Este, cuando dices la edad, dices, canijo, ojalá llegues a la edad que representas, ¿no? a muchos, a muchos que no ha sido tan benévolo el paso del tiempo, ¿no? Pero que tiene que ver con lo mismo, otra vez, o sea, para muchos, y yo que les digo que soy coach empresarial, es un tema hoy, a muchos este asunto del tiempo es verdaderamente un infierno, porque no hay tiempo. O sea, hoy, digamos, cualquier colaborador de cierto nivel, hoy le pueden poner una junta a las 10 de la noche, lo que antes era inconcebible, ¿no? Era inconcebible, ¿por qué? Porque a las 10 de la noche tú ya no estabas en el lugar de trabajo. Tan sencillo, a las 6, 7, máximo 7 y media, 8, te alcanzaba, ¿no? Pero hoy no sé si se han visto, no sé si te ha pasado, Canala, también, Fer, a mí me han querido poner también eh, eh, juntas, ¿no? Que dices, a las 8 de la noche, espérate, but why? Y uno porque se puede defender porque somos independientes, pero los que no tienen de otra y están fundidos. Porque Sí, al otro día, mañana me tengo que parar a las 9 de la mañana a otra reunión, porque como estás en tu casa, pues tienes tiempo, ¿no? claro, Y claro. ese es un problema. Sí, y respetar también, por ejemplo, el tiempo de descanso. Aunque uno esté en Correcto, sí. casa, también necesita uno parar de esta rutina de lava los trastes, cocina, Sí, limpia la casa, ¿no? Trabaja. Entonces, también es muy importante que nosotros mismos pongamos límites a los demás y a nosotros mismos, porque últimamente yo también he platicado con amigos y con personas que me dicen, estoy agotado, o sea, ¿y de qué ujú, no lo sé? Pero le digo, ¿cómo que de qué? Porque lo que tú dices, trabajamos más y al más. mismo tiempo no ponemos límites. Entonces, Exacto. es indispensable también tener un espacio de entretenimiento y de esparcimiento. O sea, si te hace feliz pintar una pared, pinta una pared durante una hora. Si te hace Ujú, feliz ver un partido, porque lo que estamos haciendo es que estamos sobre esforzándonos, exacto. pensando que todo el tiempo tenemos que hacer algo. Algo. Y el no hacer también es hacer, diría mi maestra de yoga, ¿no? Entonces también creo que es muy importante, yo me la repito todo el tiempo, el no hacer también es hacer, también Sí, te nutre, te descansa y te da claridad. Entonces el tiempo también se ha vuelto algo que lo queremos llenar con actividades que no necesariamente son productivas. no, es pero, cierto. pero bueno, aquí ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero quisiera hacer como la descripción de alguna manera de cómo era la organización del tiempo antes, porque y creo que esto es algo como muy latino, ¿no? O sea, llegabas al Ujú, trabajo, sobre todo cuando tenías que llegar y entrar en un horario, y entonces, a pesar de que casi te dicen, queremos que llegues a tu horario de trabajo ya desayunado, ¿no? Entonces, todo el mundo por dormir 5 o 10 minutos más llegaban sin desayunar. Entonces, llegaban, ya habían checado, etcétera. Entonces, era a desayunar, a preguntarte cómo te fue ayer, ¿sí me explicó? Entonces, ujú, realmente, como los momentos de trabajo, de repente se comenzaban a reducir. Y esto
a lo mejor Carlos ahorita me corrige un poquito por ser coach empresarial, pero en todo lo que se hace de estudios de tiempos y movimientos, realmente las horas productivas en las oficinas muchas veces se veía muy reducido justamente por la interacción social y todo esto que Exacto, sí. a veces se requiere, ¿no? Sí. Y justo cuando empieza la pandemia y comienza a ver toda esta parte de la problemática económica, por el cese de muchas cosas, de muchas funciones, de muchos negocios, todo el mundo dice, tengo que dar a entender que aunque esté en mi casa, soy muy eficiente. Y entonces comenzó a aumentar la productividad de una manera impresionante. Entonces se conectaban en su horario de trabajo, pero obviamente y se conectaban mucho o sea, terminaban desconectándose mucho después. ¿Y qué era lo que sucedía? O sea, terminaban muy agotados. Y también el agotamiento es por falta de movimiento, porque ¿qué era lo que hacían? Es córrele, te subes al carro y todo esto, y llegabas cansado, no solo intelectualmente, también físicamente, pero ahorita estar sentado todo el día. Es un tema, sí, los números son muy buenos para muchas empresas, o sea, por ejemplo, el home office, según estadísticas de forma general, ¿no? Y a nivel mundial, estamos hablando de que más o menos estamos hablando de una productividad de más del 12%. Wow. O sea, los números son impresionantes, pero si te vas puntualmente con cada persona, no encuentras buenas noticias. En general no encuentras buenas noticias y que tiene que ver mucho con esto. Otra cosa que, por ejemplo, yo decía, me decía el otro día un colaborador, y tiene toda la razón, porque hicimos algunas intervenciones de rescate emocional, ¿no? En algunas empresas, pues para saber cómo estaba la gente, ¿no? Y me decía algo muy chistoso, es que fíjate, además eso es cierto, no es lo mismo cómo transcurre el tiempo en una persona que, digamos, bioquímicamente está bien, que en alguien que está ansioso o depresivo. Ese es otro tema, estamos de acuerdo. O sea, Sí. los tiempos son totalmente diferentes en ese aspecto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso también son dos factores que son graves. Uno, primera, ha aumentado sustancialmente, y otra, se ha normalizado. O sea, la gente, hoy hablábamos hace poquito, ¿no? Que Ribotril, no encuentras Ribotril. Está agotado el Ribotril, como si estuviera agotado, no sé, en algún momento cualquier suplemento alimenticio. Hoy es el Ribotril, y esto también está cañón, ¿no? Porque el tiempo justo no pasa igual cuando también en una persona que está ansiosa o deprimida, ¿no creen? Claro. Para los que nos están escuchando ahorita y están viéndolo, el Ribotril es un medicamento, es un ansiolítico. Ok, sí. Tengo que explicarlo para los que no, sí, claro. Sí, o sea, bueno, sí, el uso de este tipo de medicamentos y ansiolíticos y antidepresivos también ha aumentado de una manera significativa, ¿no? Y entonces, claro, o sea, la percepción del tiempo de alguna manera también causa angustia. Exacto. O sea, el paso del tiempo y el poder tener la conciencia del tiempo va causando muchísima angustia. Muchas personas que, de hecho, para ubicarlos en tiempo y en espacio, tienen que estar viendo, por ejemplo, algunas personas que ya comienzan con algún tipo de deterioro cognitivo, o sea, de memoria, etcétera, tienen que estar haciendo el ejercicio de qué día es hoy, qué día es hoy, qué día es hoy. Pero creo que ahorita a todos nos ha pasado de, ¿y qué día es hoy? Porque aparte, el lunes estoy en mi casa haciendo esto, pero el martes estoy, pero el domingo estoy, pero son el domingo a las 6 de la tarde y ahí estoy. Hay un momento en que se pierde este ritmo, ¿no? Antes decían, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Ajá, exacto. Sí, y sí, porque ya venía la recompensa, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, no, Sí, o sea, a mí se me hace muy, muy confrontante esto que estamos viviendo. Digo, claro, cada quien lo ha vivido de una manera diferente. Hay quienes ha sido una gran ventaja quedarse en casa, ¿no? Otros, donde había casas, donde había muchas personas y la convivencia de que se veían o se toleraban 10, 20 minutos al día. Exacto, exacto. Porque ese es el punto, ¿no? Yo también lo que he visto es eso, que mucha gente justo utilizaba el trabajo para hacer también esta separación
¿no? Ansiosa del mismo seno familiar, ¿no? De la misma dinámica familiar. Entonces me vienen perfectas estas 10 horas que no te voy a ver, ¿sabes? Entonces, en cambio ahora es estar, ¿no? Ahí, y además, ¿cómo le vamos a hacer? Pero por otro lado, también, para que no suene tan, leía cómo han aumentado cosas como clases en línea de yoga, ¿no? Está comprobado que hoy la gente está más preocupada y ha comido mejor. Yo he logrado bajar de peso gracias al estar aquí. ¿Por qué? Porque pues hay menos malpasadas, ¿no? Aquí sí ya, si te malpasas de verdad, es porque te gustaba malpasarte. O sea, antes era porque andabas siempre todo el tiempo corriendo. Entonces, la buena noticia también es que han aumentado un montón. Las clases se han vuelto clases bonitas y clases de verdad bien interesantes de lo que sea, ¿no? Desde cómo aprender a tocar un instrumento o cómo aprender a hacer un bonsai o no sé, ese tipo de cosas también el tiempo de la pandemia no lo dejó, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, porque de alguna manera también tienes que, o sea, vuelvo a lo que platicábamos hace rato, ¿no? Como reinventarte. Tenemos Correcto. tanto tiempo con nosotros o con alguien más que de pronto dices, necesito aprender algo nuevo porque... Algo tengo que hacer. Sí. Porque o sea, porque hay días, digo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo hay días en que me caigo tan mal, o sea, de verdad digo, ¿por qué tengo que convivir con ella todo el tiempo? O sea, ¿por qué? Chócalas. Y hay días en que digo, ay, hoy estoy como bastante chistosita, ¿no? Me caigo bien. Entonces, también este redescubrimiento, por ejemplo, yo no soy buena cocinera, a mí me gusta comer, pero no me gusta cocinar. Y entonces, algo que la pandemia y su alargamiento me llevó en el tiempo, es que un día dije, pues me tengo que resignar y tengo que aprender a cocinar algo más divertido que pasta, porque ya me aburrí de cocinar 3 cosas. Entonces, no me metí a clases, pero sí antes yo jamás consultaba una receta, jamás, ni por equivocación. Y ahora ya tengo una página en donde viene el video, ¿no? Y ya viene la receta. Entonces, no soy buena cocinera todavía, pero al menos ya sé qué es sancochar, ya sé qué es... Exacto. Exacto, antes no tenía la más remota idea, entonces hoy ya aprendí al menos un par de gracias y justo fue lo que tú dices, ¿no? Fue como replantear, ya que teníamos tanto tiempo, optimizarlo, porque también la convivencia con las demás personas es algo bastante confrontante, como dice Fer, porque no es lo mismo convivir con quien sea, tu pareja, tu hijo, quien sea, durante, no sé, del día convives 4 horas, ¿no? En la mañana y en la noche y te ves un rato y los fines de semana. Pero también cuando empiezas a tener más tiempo con el otro, híjole, te juega a favor o te juega en contra. También hay muchos casos de divorcios en esta época, sí, porque muchos. convivir todo el tiempo con alguien es un arte. Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, no, por supuesto, la convivencia ha sido, ahora sí que ahorita es como la piedra angular para poder sobrevivir a un aislamiento, es la convivencia que puedes tener con otra persona. Porque también está comprobado que este tipo de aislamiento puede traer muchos problemas emocionales. Sí, bueno, los tenemos. Sí, no. Está esta película, a ver, Carlos, ayúdame. Esta película que se llama El Cuarto o algo así. The Room. ¡Ah! Peliculón, claro. El que está con el niño, que la tiene atrapada un enfermo a una chica y está con un niño que justo es su hijo. ¿Sí la viste, Carnala? Ah, ya sé de cuál están hablando, me confundí con The Panic Room, pero el que ustedes dicen es de un cuate que embaraza a una chava, la secuestra. Exacto. Y tiene al hijo y a la chava metidos en una casa. Sí, ya sé cuál dicen. Pero es durísima. Esta falta de estímulos, o sea, porque tú vas en la calle y hay días que sí es la misma rutina, pero ves gente vestida de manera diferente, ves de diferentes carros, o sea, hay diferentes estímulos que nos van ayudando a conectarnos con el mundo. Pero por muy linda que esté tu casa, hay momentos que los estímulos son los mismos. Claro. No, sí, está cañón. Justo esa película es fantástica porque los ajustes que tiene, hablando de ajustes, ¿no? Los ajustes que tienen que hacer, que son ajustes creativos, pero no creativos incluso desde el interior, sino también creativos en el exterior. O sea, la mamá se vuelve una maga para hacerle todo un mundo al chavito, ¿no? En donde hasta el tragaluz era una forma de contactar con algo y era una
una manera de mantenerte en el presente, esta es la realidad, sí está sucediendo, y la historia y a ella, por supuesto que también le ayudaba o fue su tabla de salvación, porque si no, bueno, se hubiera vuelto loca en el Claro, primer instante, ¿no? Sí, claro, te terminas por peliculón, sintetizar si no tienes estas novedades, si no tienes estos estímulos. correcto, Y claro, ahorita tenemos la gran ventaja de la tecnología, eso. y que a algunas personas como yo lo hemos sufrido. Porque, a ver, Claro, es que les quiero comentar, ¿no? O sea, como saben, también doy clases, ¿no? Entonces, digo, hay grupos muy participativos, pero tengo grupos también donde de repente apagan su cámara. Sí, O, eso es o de horroroso. repente Ay, sí, tienen no, la no, no cámara dar curso así, prendida, no. pero aparte están en estado de catatonia, ¿no? Nada más viendo la pantalla así, no se mueven, entonces yo no sé si se congeló o no, digo, díganme, ¿no? Entonces ay, por favor, muévanse, que les dé hipo, algo que les suceda para que yo vea, No, sí. porque además de todo, digo, los que somos ahora sí que de la vieja escuela, ya sea de capacitación, de clases, etcétera, que pues es lo nuestro, era irse al grupo, te enseñaban a manejarte o a conducirte en un grupo, y entonces era llegar y ver a las personas y contactar con ellas y reírse y hacer bromas y que hubiera un dinamismo, Ujú, hasta uno se sentía energetizado por la ujú. presencia del otro, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Entonces, ahora sí hay una presencia, pero ves a unos cuadritos, todos con las personas así, y entonces es así de, No, sí, sí, es de risa, es hasta surreal, ¿no? Es surreal. sí, no, digo, tuve que dar una clase, era a distancia, obviamente, y yo estaba aprendiendo a utilizar las plataformas. Ujú. Entonces, de repente no sabía yo qué hacer, ¿no? Y entonces de repente o me sacaba o me ponía algo que yo no quería y me decían comparte pantalla y yo, ¿qué es eso? Y mira, y todos así diciéndome como por dónde, ¿no? Digo, antes no puse el gatito, ¿no? O sea, digo, porque Dios es Ah, grande. exacto, no, ya, exacto. Cuéntales, Charlie, cuéntales del gatito. Bueno, es que ayer nos reíamos tanto como tantas cosas que de repente sí vale la pena de contenidos en las redes sociales. Este es un video en Twitter de, pues están, entiendo yo, dos abogados y un juez, pero ya de cierta edad. Y entonces, uno de los jueces pues está utilizando la computadora pues, que no es suya, ¿no? Entiendo yo. Y entonces, al punto está que él pone un filtro de un gatito. Entonces, pero es el filtro, o sea, el gato es como su avatar. Entonces, el abogado habla y entonces el gatito abre la boquita. Entonces, y el juez diciéndole, es que es el filtro. Señor juez, le juro que no soy un gato, le decía. Es de risa loca, No, sí, sí, no, sí. sí, claro. Pero además de todo, digo, ese video creo que representa a la edad de muchos. Y Ajá. digo, y esto no importa, hay personas que no importa la edad, no somos tecnológicos, ¿no? Entonces, yo, es, yo no soy nada, o sea, a mí les digo que la verdad es que yo quiero que me pase lo inverso, que sí me salga un gatito y la próxima sesión hablen con una gatita. Pero yo, no, sí no tiene que ver con la edad, más bien tiene que ver con la adaptación a nuevas tecnologías que normalmente no usábamos. O sea, antes Zoom, ¿quién se iba a imaginar que iba a ser el que nos iba a regir hoy? O sea, sin Zoom nadie vive. Entonces, esto no pasaba No, antes. no, sí. También el futuro, ¿no? El futuro, hablando del paso del tiempo y del salto, el futuro se convirtió en presente cuando calculaban que Zoom era algo que iba a pegar en 3 años. Igual pegó en este Claro. momento y no solo pegó, es indispensable. Entonces, el futuro que claro, veíamos, yo de niña, cuando veía los supersónicos y veía Ah, hablaban, claro. que hablaban en una pantalla y se conectaban, yo decía, no, eso va a pasar, pero cuando yo tenga como unos 80 años, ¿no? Ujú. Jamás me imaginé que ahora lo que estamos haciendo nosotros, nos estamos viendo a través de una pantalla, cada quien está en su casa, sí, y por me parece supuesto. tan futurista y al mismo tiempo tan presente que, Bueno, pues no sé si saben, pero se hizo ahora que cumplió, ¿cuántos años Volver al Futuro? Bueno, no me acuerdo, muchos años, fue en el 85. Se hizo una revisión de qué es lo que habían pasado en esa película y que sí existe hoy. ay, wow,
estuvo padrísima la revisión porque el 90% de las cosas ya existen, como son las videollamadas, los carros voladores, ¿no? Lo único que no existía y lo fabricaron con tal de que ya pues, fuera casi que el 100%, es la tabla esta que flotaba, ¿se Que acuerdan? flotaba. Ajá, exacto. Pues ya la construyeron. Con tal, eso y los tenis, ¿se acuerdan los Nike? Que cuando se los Ajá. ponía, se amarraban solitos. Sí. Ya también los construyeron. Entonces, pero todo lo demás solito, así, sin necesidad de, que en ese entonces también cuando vimos Volver al Futuro decíamos, wow, ¿no? O sea, que de cosas. Yo sí quiero esa tabla que flota, yo sí la quiero. Sí, se A mí me yo también, porque a mí me gustaba mucho andar en patineta, pero pues en aquella época, pues si podía, ¿no? Ahorita pues tengo que cuidar mi fémur. No, y no solo el fémur, mi querísimo Y, Fer, todo. bueno, la cara y todo. No, es que, ¿sabes una cosa que ahorita que estaba diciendo eso, Magali, me acordé? El otro día, justamente para ver unos programas de capacitación que tenía que hacer, no sé si te acuerdes que en el 2010, Charlie, Ujú. salió un programa de capacitación que se hacía como un programa de capacitación por décadas y que entonces era la Meta 2020. No sé si te acuerdas que No recuerdo exactamente. A ver, yo, refrescanos la memoria. era digo, ahorita no tengo como el dato presente, pero sí lo voy a buscar, pero sí era como la meta de capacitación 2020 por parte del gobierno y todo esto, y la capacitación hacia dónde iba dirigida, ¿no? Entonces, dentro de sus preceptos, ellos decían, se va a tener que utilizar necesariamente la tecnología, y entonces era cuando estaba comenzando todo esto de e-learning, de Claro, sí, por todo esto, supuesto, todas las alternativas, sí, sí, sí. necesariamente el 2020, Mm, muchas de las clases y mucho del aprendizaje tendrá que ser autodidacta, guiado con asesores, por Sí, medio de línea, ¿no? De internet. sí, las famosas universidades digitales, ¿no? Que hablaban, sí, claro, sí, 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 Y por entonces supuesto. que todo iba encaminado hacia allá. Y mira que en 2020 de repente fue pues les toca. O sea, Sí, nos aventaron de alguna manera hasta profético lo que dijeron, ¿no? totalmente. Pero también creo que, por ejemplo, ahorita que están hablando de esto de que pues nos aventaron, también creo que los cambios a nivel histórico son así como disruptivos, o sea, no, son muy raras las ocasiones que hay como una transición suavecita, ¿no? El cambio llega así de Exacto. tajante y entonces es como me acomodo y cómo le hago y te das cuenta que en el mismo trance del cambio te vas adecuando, o sea, creo que también algo que nos ha enseñado esta pandemia y el tiempo es la capacidad de adaptarnos. O sea, lo decía Darwin, ¿no? La especie que más permanece, no tanto hablaba de evolución, sino de adaptación. Entonces, también creo que el hecho de adaptarnos y aprender a sortear en esto que nos está tocando, también es súper interesante que nos lo ha dado el tiempo, adaptarnos a lo que va a durar quién sabe cuánto. Eso que dices es bien interesante, Canala. Yo creo que es un parteaguas. Justo, yo sigo siendo un fan. Aquí también ya saben que seguimos recomendando cosas. No dejen de leer De Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, y luego el siguiente libro, que es el siguiente es Homo Deus, que también es un super librazo. Y justo Yuval, dice que definitivamente somos la especie dominante por dos aspectos. Él pone tres. Uno, por supuesto, la capacidad racional que hemos desarrollado, ¿no? A través de los años y que nos da este plus de inventar cosas, de imaginar cosas, de crear cosas. Pero esto no serviría sin las siguientes dos, que es la gran capacidad de adaptación que tiene el humano y la capacidad de colaboración. O sea, él dice que con estas tres cosas, por eso es que nos hemos vuelto, bueno, los masters, yo diría, pero no sé. Pero bueno, en términos generales, sí. Te contaba, carnal, esta historia que a mí me encantó. Y esto no fue de Yuval, sino de otra socióloga, una antropóloga, lo leí en internet, que le preguntaron, no me acuerdo su nombre, y que le preguntaron, una gran antropóloga, que cuál era para ella su evidencia total y absoluta de que hemos progresado como especie.
Y entonces esperaban una respuesta como pues, la tecnología, ¿no? La ciencia, los avances en todos los aspectos. Y ella se queda pensando y dice, no, para mí la prueba más notoria de que hemos avanzado como especie es que nosotros sí podemos curar un fémur. Ok. Y entonces se quedaron los demás, ¿qué clase de respuesta es esa? Nosotros somos prácticamente la única especie, el fémur, como ustedes saben, bueno, tú, Fer, es uno de los huesos principales que tiene que ver con camina, ¿no? Muévete para ir a buscar el alimento, ¿estamos de acuerdo? Si un animal de cualquier especie se rompe el fémur, es un casi 99% de probabilidad que no la va a armar. O sea, va a morir, tarde o temprano va a morir. En cambio, desde tiempos antiquísimos hay pruebas fehacientes de que nuestros antepasados se curaban su fémur. O sea, si alguien se rompía el fémur, era cuidado por el clan, ¿no? Era cuidado por el clan le acercaba todo lo que se podía para que pudiera seguir manteniéndose y ese fémur se curara. Exacto, se curara. Y entonces este hombre, esta persona, pues tenía la capacidad de seguir viviendo. Creo que hoy en día, si también llevamos esto como una metáfora, y que está interesante, es también la capacidad de colaboración que hemos generado, ¿no? Que a veces se nos va, pero es cierto. O sea, esta gente que ha estado al frente, ¿no? De las trincheras, de verdad, día y noche, ¿no? Diciendo, no te voy a soltar porque eres mi clan, y cuántos, hay historias fantásticas, ¿no? De que han salido, entraron diciendo, bye, y pues gracias a tú creo que me contaste, carnal, la historia de que alguien le leía, uno de los enfermeros, ¿tú fuiste, me contaste o fue otra persona? Es que no sé, a ver, ¿cuál es la Bueno, historia? es que dijo uno de los enfermeros de alguna de los hospitales que él pidió permiso, el único permiso que pidió era acercarse a la gente a leerle y hablarle. No sabía. No fui yo. No sabía. Bueno. Ok, entonces él decía que pues una de las cosas que sucede, y no sé si saben que cuando entran a las clínicas a intubarse, se aíslan. O sea, ya no hay familiar, ya no hay nadie. Hay un aislamiento total y absoluto. Y dicen que parte fundamental de ese aislamiento es por lo que la gente muere. O sea, no tanto por la situación de la enfermedad, sino ya el desplome emocional que sucede cuando yo estoy aislado. Nosotros somos inevitablemente seres en relación y somos seres que necesitamos estar en el clan, integrados al clan, aceptados por el clan. Y entonces cuando uno se va de ese clan, que es uno de los miedos más profundos que podemos tener, en ese momento defensas para abajo, ¿no? Voluntad de vivir para abajo, resiliencia para abajo. Y entonces este enfermero lo que pedía o lo que empezó a generar es un movimiento de por lo menos 5 minutos acercarle a leerle. Llegó un momento en que creo que él podía incluso leer cartas de familiares. Ajá, entonces es una historia fantástica y tiene un número importante de que este enfermero, de gente que ha podido ayudar a que salga de esa famosa zona oscura, porque dicen que una vez que hay una intubación, ustedes saben, creo que es el 80% de probabilidad de muerte. Entonces, esto también es importante, cómo nos hemos podido reconectar, aunque sea desde el caos y desde esta enfermedad, recordar que sí somos seres en relación y que tenemos que estar cuidándonos unos a otros. Claro. Y de hecho, vamos, el paradigma relacional es ahorita como la punta de lanza para muchas psicoterapias, para muchas cosas de capacitación. Y de hecho, a lo que yo me dedico, que es a la psicopatología, es justamente la ausencia del otro es lo que te causa una psicopatología, ¿no? Y ahorita, bueno, pues los niveles de ansiedad y depresión, sobre todo en grandes ciudades, está terrible, ¿no? Porque estás rodeado en una gran ciudad de muchísima gente que no puedes ver ni tocar. Y los ajustes creativos, ¿no? Que había, o sea, por ejemplo, en Europa, que comenzaron a salir a los balcones a cantar, a ver a balcón, porque había como esta sana distancia, etcétera. Pero es que sales en busca de ver al otro. Y poder ser visto, porque necesitas de alguna manera ese reconocimiento. Tienes que tener esa referencia de otro, de saber que existes. Claro. Entonces, sí es fuerte, ¿no?
Yo creo que lo que estamos pasando ahora es una gran, gran prueba psicológica, más allá de la física, porque también este miedo todo el tiempo de si no te cuidas y no mantienes un equilibrio mental, la paranoia de que nadie me toque, que nadie me vea, que nadie me... Eso ¿no? es otro tema. O sea, Eso, esa sí. es otra cosa que también, ahorita que estás diciendo esto, Fer, se va a los extremos. Estamos viviendo en una campana que va ondulando así porque, por un lado, por supuesto que necesitamos y pedimos a gritos que alguien nos hable, que alguien nos voltee a ver, que por el balcón te pasen comida o nada más te saluden. Pero por otro lado, también está ahorita este miedo aterrador a acercarnos. Es como, sí quiero, pero no puedo. Y es una frustración enorme porque yo la verdad es que antes no me había dado cuenta cuánto me gustaba abrazar a mis amigos. O sea, me gusta sentir como, pero hoy lo valoro de una forma incalculable. O sea, poder abrazar a alguien, ¿no? Poder darle un beso sin este temor de me voy a infectar, me voy a morir. El hecho también de apreciar, estaba viendo la otra vez un documental que se llama, está muy conmovedor, que se llama 30 minutos de un abrazo, algo así, pero el caso es que hacen una prueba de toda la gente que vive en Estados Unidos, migrantes, y que no pueden pasar a México, no pueden regresar al país, y toda la familia que se quedó acá y que no los ha visto durante años. Y entonces hicieron un día en el que en la frontera de Estados Unidos, en Tijuana, dejaron pasar a un grupo de migrantes para que se reunieran con sus familias y les calculaban el tiempo y tenían, creo que eran, no recuerdo muy bien, pero no sé si eran 3 o 5. ¿Cuánto? Eran 10 minutos, hasta donde yo sé es una fundación que 10 minutos. Han hecho cualquier cantidad de trámites para que en ese momento permitan que se encuentren y luego ya se tienen que regresar. Aunque las personas sean indocumentados, les dan ese permiso de poder tener ese contacto. Pero entonces, parece que lo que más lograron fueron 10 minutos, no estoy muy seguro, pero creo que sí, algo así de, y en 10 minutos actualízate, habla, dilo, tócalos, y claro, se les van en de que lloran de la emoción, ya no se pueden contar nada, ¿no? Pero también después de ver ese documental, me puse como a investigar los efectos positivos de un abrazo. Si alguien te abraza durante un minuto, o sea, sin que se te separe, te vuelve a nivelar el sistema cardíaco, te vuelve a nivelar, o sea, necesitamos este contacto del otro para que también como que nos sincronicemos y sintamos este cariño y este afecto que regula un montón, o sea, calma la ansiedad, te sientes hasta como con más energía. Entonces, también creo que el hecho de que pasemos tanto tiempo aislados, o sea, es el peor castigo que le pueden dar a alguien en una cárcel, en un lugar, es el aislamiento. Entonces, ¿no? El hecho de este castigo que estamos llevando ahora, el tiempo de poder abrazar a alguien, o sea, creo que un minuto no va a ser suficiente porque necesitamos eso, el contacto y el reconocernos, como dice Fer, en los ojos del otro. Y ahorita que dijiste de castigo, hablando del aislamiento, y aquí sí voy a hacer un spoiler porque esta película ya la tuvieron que haber visto. Tú cuenta. La de El secreto de sus ojos. Ah. Qué película, ¿no? Que es esta película. ¿No la has visto, Fer? Es la película argentina que ganó el Oscar, híjole, que debe haber sido por ahí del 2000, haber sido por ahí del 2010, 2011 ganó el Oscar. Así se llama, El secreto de sus ojos. Y bueno, la historia no, más o menos va de, hay un asesinato, a un hombre le asesinan al amor de su vida. Este hombre, junto con otros policías, se dedican a perseguir al asesino. Lo empiezan a seguir la pista, pasan muchos años, al policía se obsesiona, que por cierto es Ricardo Darín, mi maestro Darín, que es un actorazo, ¿no? Bueno, el punto está en que agarran al asesino y resulta que por cuestiones de sistema, que estaba la dictadura argentina, lo dejan libre. Y lo dejan libre porque el tipo era un asesino justo de la dictadura. Entonces, en la desesperación, pues todo el mundo frustrado, ¿no? El policía le termina diciendo al esposo, no hay manera, este cuate, pues, no hay manera de. Y
Pasan muchos años y un día Darín se le ocurre hacer, bueno, el policía, hacer un libro. Y entonces en el libro, pues empieza a rememorar todo y reabre el caso, de alguna manera reabre el caso por esa misma situación. Vamos el cuento largo, le sigue la pista al marido, pues para seguir en contacto con ella, para ver qué pasó, y ahí va lo increíble de la película, porque es un final fantástico. El policía descubre que el esposo captura al asesino en venganza, lo captura. Pero esa es la palabra, lo captura, no lo asesina. Y entonces va, se compra un terreno, una casa de campo, construye una celda y mete al tipo ahí. Entonces el policía, al seguir las pesquisas, obviamente va, descubre dónde tiene este tipo, abiertamente, se mete furtivamente, ¿verdad?, a la casa de campo, entra, y aquí viene un poquito lo que estábamos hablando del castigo, porque el esposo lo que quiere es castigo. Y yo decía, si yo lo mataba, porque luego la explicación, lo hubiera matado, hubiera sido un premio. Entonces va, lo aísla, y cuando entra el policía y se da cuenta del asunto, es desgarrador porque este cuate, siendo un asesino, y ahí está, y le daba de comer, le pasaba la comida y todo, ¿no? Lo mantenía, y ya habían pasado 20, 25 años o más, y el asesino, cuando ve al policía y se da la escena, a mí lo que me impresiona es que el asesino lo que le dice es, dígale que me hable. Ajá. Dígale, o sea, lo único que le pide el asesino que lo tiene metido, Sí. dígale por favor que solo me hable. ¡Wow! O sea, se te pone la carne china porque, exacto, ¿no? Este aislamiento, ¿no? ¿Hasta dónde? Un asesino terrible, un diablo, y sin embargo roto por todos lados, y el único que pedía era que me hable, que me dirija la palabra un solo momento. Es fantástica, ¿verdad, carnal? Esta película. Sí, no, pues es que sentirse ignorado justamente es algo que causa daños, digo, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Pero el hecho de ahora, por ejemplo, con también el tiempo y la impaciencia que tenemos de respuesta, cuando la gente manda un mensaje por WhatsApp y nada más que aparecen las dos palomitas, ¿no? Pero no me contestó. Y entonces, empieza la historia. Entonces empieza esto que tú dices, ¿no? El que me conteste, que me hable, que me diga si te vi, no te vi. Y es un poco este paralelismo en la tecnología, el hecho de hazme caso. O sea, y eso sucede en todos los ámbitos, ya sea que te encierren o que no te contesten en la actualidad un WhatsApp, ¿no? Que también habla de manejar el tiempo y la ansiedad y que si alguien se tarda una hora, pues es porque está haciendo algo, porque se durmió. Claro, no. Y además creo que también ustedes estarán de acuerdo conmigo, todos estos mecanismos compensatorios, ¿no? Estamos utilizando, porque, a ver, ahorita me encantó esta parte, mi querido Charlie, que dices, yo he adelgazado, he comido mejor y todo, pero de repente yo, obviamente, aislado, entonces, pues para mí era maravilloso nadie me ve, nadie me critica, y entonces, bueno, o sea, las fábricas de chocolate se han hecho. Le doy vuelo a la hilacha, mi Fer. Sí, ya sabes, a comer chocolates. Y entonces, y era, pues sí, muy satisfactorio, ¿no? Porque además de todo es esta parte de, pues ahorita no, nadie me está viendo, ¿no? Y de repente cuando comienzas, y claro, comienza uno a estar en ropa mucho más cómoda, mucho más holgada, Ponerte zapatos ya es algo del pasado que ya ni te acuerdas. Yo pasé meses como niña salvaje cuando empezó porque hacía calor. Entonces, los juro era como niña salvaje. O sea, me la pasaba con los mismos shorts, la misma camiseta, descalza todo el día. Y entonces, de pronto, regresar a ese estado de salvajismo es muy, muy liberador. Eso también es cierto. Sí. Claro, digo, yo seguí con algunas cosas en línea porque pues, yo todo lo hacía presencial. Y sí comencé a extrañar a mis pacientes. Y era un golpecito. Sí, cómo no. Sí. Y entonces, y claro, hubo muchas cosas que no se les pudo dar seguimiento porque pues muchos decían, pues es que era mi espacio. O sea, yo llegaba ahí, podía echar madres de mi esposa, de mi mamá, de mis hijos, de no sé qué, no sé cuánto, pues era mi espacio, mi lugar. Sí, claro. Y ahora es todo un tema. Hacerlo por este medio, dice, vivo en un departamento de 2x2 y todos a mi lado, ¿no? Entonces ni modo que ¿cómo le hacemos? O sea, pues claro que no pueden, ¿no? Entonces
o tenían que suspenderlos, algunos por situaciones económicas no siguieron, pero entonces a cada quien fue haciendo algo. Hay quienes se pusieron a hacer como muchísimo ejercicio y se pusieron super fitness, ¿no? Ujú. Y yo Oye, Fer, pero algo rápido. Tenía un paciente que se metía al coche para No, tener sesión de terapia, ¿sí? ay, Sí, pobre. sí. Tengo un paciente que Se se metía mete al al coche. coche, claro. Ajustes, sí. Son ajustes, no, y es que además, déjame decirles una cosa, los compartimos con todos, y Carlos estará de acuerdo conmigo, pero cuando uno se va formando como terapeuta, o por lo menos a mí en aquellos anteayeres, hace más de 20 años, hubo un momento en alguna actualización que comenzó a salir una plataforma que se llamaba Skype, no sé si ustedes claro, ¿no? sí. Y entonces, y decían, es que voy a dar una terapia, y decían, no, son presenciales, prohibido, o sea, lo peor que puedes hacer de técnica es hacerlo por línea. Mira. Satanizado. Sí, pero Sí. satanizado, o sea, era así de, el que lo hacía decían, no, qué barbaridad, pero ¿cómo se te ocurre? Y ahora voy de una en otra en línea. Sí. O sea, las mismas personas incluso ya lo ven, ¿no? Que efectivamente la misma persona también había una resistencia, ¿no? No, ¿cómo no? Hoy ya, o sea, definitivamente, pues es algo que hasta, pues no sé tú, Fer, pero pues hay que volverse también creativo como terapeuta para hacer ciertos experimentos y ciertas prácticas y ciertas dinámicas, ¿no? En línea. Sí, 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 para que no se sienta que no te hacen caso y la calidez, sí, ¿no? claro. Y además creo que cuando uno va a terapia, justo también lo que te nutre es que tú sabes que esa hora o las 2 horas que tomes de terapia solo son para ti. Entonces, Exacto. justo cuando cuentas que está en tu casa al lado tu esposo, el niño gritando, ¿no? Y tú estás tratando de contarle algo a tu terapeuta que solo tú lo sabes, No, pues Exacto. evidentemente te rompe todo el esquema. muy complicado. Sí, muy complicado. Digo, claro, como dices tú, los procesos de adaptación se tienen que ir haciendo, no queda de otra, pero, y obviamente vas entrando también, esa es otra cosa, vas entrando en un entorno muy íntimo de las personas, ¿no? Porque digo, finalmente el consultorio, digo, aunque tiene mi esencia y tiene mis cosas, o sea, todo el mundo me dice, sí, tu librero eres tú, ¿no? O sea, es mi librero, mis libros, me encanta, pero finalmente es un espacio neutro, pero es un poquito difícil que entren a tu sala o que entren a tu recámara o que, ¿sí me explico? Eso es como para gente muy cercana y entonces de repente que tu terapeuta se meta a tu cuarto, ¿no? O sea, sí, es un poco difícil, ¿no? claro, de o sea, digo, entender. obviamente virtualmente, ¿no? O sea, No, claro, no, por supuesto, pero ya también ahora la metáfora se está volviendo como realidad en muchos aspectos, ¿no? O sea, porque justo hay tantas cosas, pues hoy ya no hay privacidad, ¿no? Ahora sí que está también, digo, poquito aprovechando lo de las redes y demás, gran documental que no sé si ya lo han visto, el de Nada es Privado en Netflix, que también está buenísimo, véanlo. Tiene que ver con, hay dos que yo recomendaría hoy en día que están buenísimos, que tienen que ver sobre las redes sociales. Uno es Nada es Privado y el otro se llama El Dilema de las Redes Sociales. Ese sí lo vi yo, que hacen De los entrevistas a algoritmos. líderes de Google, de Netflix, de Ah, Twitter. sí, claro, hasta lo comentamos, Canala, claro. Y que de hecho también ahí habla mucho sobre la ética, ¿no? Porque todo, o sea, digo, no es nada nuevo saber que estamos vigilados por todos lados, no es nada nuevo saber que los datos que tienen en Facebook, en Twitter, en Instagram, obviamente son bases de datos que se venden y tienen una radiografía, o sea, perfecta de quiénes somos, pero a mí lo que ya me empieza a causar un poco de miedo es que, por ejemplo, la otra vez busqué unos audífonos que están increíbles porque son unos audífonos que te recuperan las frecuencias que has perdido durante toda la vida cuando los ruidos de la calle, los conciertos nos van bajando las frecuencias. Entonces, estos audífonos, cuando tú te los pones, digamos que detectan qué tanta sordera tienes y, claro. y te lo nivela. Entonces, bueno, me puse a buscar esos audífonos en la red y les juro, a los 3 minutos me empezaron a salir en Twitter anuncios de audífonos, en Instagram, o sea,
de pronto es como, o sea, no puedo respirar, estornudar porque ya me sale anuncio de Kleenex, o sea, es impresionante que también tenemos los ojos de mucha, o sea, son personas a través de computadoras, son algoritmos, son robots, pero este asunto de tener intimidad, pues no, yo creo que ya se nos fue de las manos. Ya. Y aún cuando estés en tu casa. Y aún cuando estás en tu casa, exactamente. Sí. Exactamente. Eso es lo más paradójico de todos. Yo soy tan paranoica a veces que cuando me quiero dormir así bien, saco el teléfono de mi cuarto. O sea, a veces sí digo, no quiero, o sea, no sé, no quiero escuchar. ¿Sí? Porque si no también esta necesidad de estar volteando a ver, ¿no? Que te crea ansiedad. Entonces, sí, claro. Volviendo al pasado, yo me acuerdo de mi vida era muy buena cuando yo no estaba pegada a un teléfono y cuando podía, el mundo seguía girando y no pasaba nada. Y entonces pasa lo mismo ahora. Te alejas del teléfono un par de horas, nadie se muere. Digo, bueno, espero que no. Digo, en esta época... Pero sí, nadie se muere. Es un poco difícil, pero todo este tema también de estar expuestos todo el tiempo sí llega a ser muy desgastante. Sí, claro. Sí, es correcto. Oye, pues voy a hacer nuevamente invitar a todos los que nos están siguiendo, que ya son seguidores de nuestras redes sociales, invitarlos a que nos den like, que apoyen este lanzamiento de esta primera emisión de Los Ojos de Cronos, que si tienen dudas, preguntas de lo que hemos hablado ahorita, sugerencias, comentarios, son bienvenidos al correo que está apareciendo ahorita en pantalla, cronos@horizonteabierto.com.mx, y que nos sigan en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, Instagram y el canal de YouTube de Horizonte Abierto. Y bueno, pues parece mentira, pero chicos, ya se pasó 1 hora. Sí, ya es momento. Hablando del tiempo, hablando de Cronos. Ajá. Hablando de Cronos, o sea, estamos cronometrados y todo esto, pero bueno, pues vamos a dar una conclusión de lo que hemos hablado, cómo nos quedamos y qué mensaje quisiéramos dar, ¿no? A ver, Carmelita. Pues la verdad, yo honestamente no sé cuál sería mi conclusión. Honestamente creo que ¿qué mensaje quiero dar? Pues yo creo que, como les decía al principio, que parece de broma, pero un poco intentar vivir solo el momento que estamos teniendo ahora, porque es complicado ver al futuro y saber si ya vamos a salir o no vamos a salir, si la vacuna nos va a salvar o no. Entonces yo creo que al menos lo que a mí me ha funcionado es como pues, aprender a divertirme con lo que tengo en mi casa y de pronto también hacer un equilibrio y salir a caminar con, ya saben, odio todo el tiempo que la gente te dice, pero si te pones tapabocas, pues claro, estoy en medio de una pandemia, ¿no? O sea, sería sacrificada si no lo hiciera. Pero también creo que el tiempo de darse este chance de salir a un parque, eso es algo que yo he redescubierto ahora y es mi hit. Salirme con mi termo o salirme con un libro e irme a un parque a caminar o a leer. También, o sea, al menos eso es lo que a mí me ha ayudado con el paso del tiempo. ¿Y qué conclusión? Pues la verdad no sabría decir a qué conclusión llego con el tiempo. Es implacable, es lo único que podría saber del tiempo, que es implacable. Ok. Sí. Pues yo creo que, pues los que no han visto la película, la del Día de la Marmota, véanla. Muy bien que lo recordaste, muy bien. Sí, de verdad, véanla porque es una, y anda ahí, creo que está en Prime, si no mal recuerdo. La puedes conseguir hasta en YouTube, en línea. En YouTube, exacto. Sí. Yo la vi pasando canales el otro día en estos canales de estudio. Es muy viejita. Debe ser de los 90, los principios de los 90, esta película. Y bueno, creo que me quedo con esa reflexión de que los ajustes quizá que hay que hacer, más ahora que estamos en casa, no son ya tanto hacia afuera, porque ya sería una necedad, ¿no? O sea, si no es más bien hacia adentro, y aunque suena cliché, pero es cierto, es hacia adentro, es mirarse, es ver cómo ando en muchísimas cosas, cómo anda mi salud mental. A mí hay veces que me preguntan, ¿cómo sé que ando medio mal por ejemplo, en la parte mental, ¿no? Yo les digo, bueno, revisa, punto número 1, cómo está la calidad de tus pensamientos, y número 2, ¿qué tanto piensas lo mismo de la misma cosa todo el tiempo?
O sea, ¿no? Ir como llevando un catálogo un poquito, esto que se conoce como pensamiento recurrente, repetitivo y catastrófico. Entonces, sí, la verdad, entonces, sí, por supuesto. es como estar nada más el observador checando, pensar tu pensamiento sin juzgar, sino revisarlo, y luego el ajuste emocional, porque acuérdense que esto también es como un río, y el río va, los pensamientos van, solo se hace real o tiene un efecto cuando hacemos el enganche emocional. Y entonces aquí este pensamiento sí se va a un miedo irracional, a una frustración, a un enojo, casi ira, y ahí es donde el ajuste es ahí, como revisar esto, esa sería la invitación. Y yo, otra cosa que se me olvidó, algo que me ha ayudado muchísimo y a mí de verdad, carnal, lo hemos hablado, es la meditación. Yo Sí. he podido meditar muchísimo en estos momentos y para mí ha sido el oasis de los oasis, porque de verdad me conecta de nuevo y ha sido fundamental la meditación. Pues sería eso, no son consejos, es lo que yo hago y a ver qué sacan de eso. Rescatando un poquito lo que dices, Carlos, efectivamente no son consejos, sino más bien son sugerencias de lo que a cada quien nos ha servido, ¿no? A mí también como a título de sugerencia es, aunque aparentemente no tengan que ir a ningún lado, lleven una agenda. Buenísimo, claro. ¿Por qué? Porque quiera que no, van asentando y van teniendo una referencia de las actividades que van haciendo y van pudiendo ver que van pudiendo completar metas, etcétera, para poder irnos dando una estructura con respecto al tiempo, ¿no? Porque si no es, ¿qué hice ayer? O cuándo le dije que le iba a hablar a no sé quién, y entonces como ir asentando esas actividades, digo, en forma de agenda, nada más es un ítem, no se trata de que escriban un diario, digo, hay gente que le sirve mucho escribir y es maravilloso, pero de alguna manera esto va ayudándonos a darnos un poquito de estructura, porque también nos desestructuraron de una rutina que en el momento actual pues ya es obsoleta. Hay otro tipo de rutina, otro tipo de movimientos físicos, otros movimientos intelectuales totalmente diferentes. Entonces, pues, como dices tú, nada más es una sugerencia, ¿no? Lo que nos ayuda. Pues les agradecemos mucho pues la preferencia que están teniendo con nosotros. Estamos muy contentos de estar regresando nuevamente a este proyecto, Los Ojos de Cronos. Y bueno, pues pronto va a estar subido en las plataformas que ustedes ya saben. Y pues dentro de 15 días tendremos el siguiente programa. Les agradecemos mucho. Y Magali, un abrazote, muchas gracias. Igualmente, Fer. Besos y abrazos, y cuando lo pueda hacer personal me voy a quedar colgada un buen rato. Yo también. 30 minutos o más. Sí, exactamente. Mi queridísimo Charlie, estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias y un placer compartir nuevamente con ustedes. Como siempre, toda una experiencia de lo más rica, de lo más padre. Hombre, gracias por la invitación, mi Fer, y por otra vez movernos a hacer este tipo yo lo voy a disfrutar, ya hoy lo disfruté muchísimo y creo que también ya lo necesitaba, así que gracias por promover esto y yo de la mano, mi queridísimo Fer. Gracias, carnala. Gracias a ustedes. Bueno, que pasen buena noche, chao.